Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico. Y bueno, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, los va a tocar el corazón. Vamos a hablar sobre las lágrimas de Can Yaman. Sí, las lágrimas de Can Yaman. Sé que muchos de ustedes son grandes fans, y es por eso que estoy seguro de que este vídeo les va a encantar. Pero no se trata solo de Can Yaman, el actor guapo y talentoso que todos conocemos y amamos. Se trata de la historia detrás de la imagen, de las batallas internas, de los desafíos que ha enfrentado y de cómo ha logrado superarlos. Y créanme, es una historia que nunca antes se había contado de esta manera. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo como este. Y no se olviden de darle al botón de me gusta si disfrutan del contenido. Ahora sí, vamos a sumergirnos en la conmovedora historia de Can Yaman. Can Yaman, el hombre que conquistó corazones en todo el mundo con sus papeles en series como Erkencicus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena, es mucho más que una cara bonita. Es un actor talentoso, un hombre apasionado y sobre todo, un ser humano con una historia que merece ser contada. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa que tanto nos cautiva? ¿Qué hay detrás de sus exitosas interpretaciones? La verdad es que la vida de Can no siempre ha sido un camino de rosas. Su infancia estuvo marcada por ciertas dificultades. Sus padres se divorciaron cuando él era muy joven, y esto, como es natural, lo afectó profundamente. Creció en un ambiente donde la estabilidad emocional era, a veces, un desafío. Y aunque nunca ha hablado abiertamente sobre los detalles de esta etapa de su vida, se puede intuir la huella que dejó en él. El divorcio, en muchos casos, es un proceso doloroso, especialmente para los niños. La ruptura de la unidad familiar, la adaptación a nuevos entornos y la incertidumbre sobre el futuro pueden generar una gran ansiedad. Es probable que Can, como muchos niños en su situación, haya experimentado sentimientos de tristeza, confusión y, quizás, de culpa. Es importante recordar que cada niño reacciona de manera diferente ante el divorcio de sus padres, y la manera en que se aborda esta situación puede influir en su desarrollo emocional y psicológico. En el caso de Can, es evidente que este evento formativo moldeó su carácter y su perspectiva de la vida. Para Can, la actuación no fue un camino predestinado. Estudió Derecho en la Universidad Yeditepe de Estambul, e incluso ejerció la abogacía durante un tiempo. Pero la chispa de la actuación siempre estuvo ahí, latente. Y finalmente decidió seguir su pasión. Esta decisión, aunque parezca sencilla, implicó un gran salto al vacío. Dejó atrás una carrera profesional, segura para perseguir un sueño incierto. El mundo del derecho con su estructura y estabilidad, representaba una opción más convencional y predecible. La decisión de abandonar esta trayectoria, para abrazar la incertidumbre y la inestabilidad del mundo del espectáculo, es un testimonio de su determinación y su valentía. Es fácil imaginar las dudas, los miedos y las presiones que enfrentó al tomar esta decisión. La sociedad a menudo presiona a las personas para que sigan caminos considerados seguros y lógicos. Romper con esas expectativas, para perseguir un sueño personal, requiere una gran fortaleza interior y una profunda convicción. La transición de abogado a actor implicó sin duda un proceso de adaptación y aprendizaje. Tuvo que sumergirse en un mundo completamente nuevo con sus propias reglas, desafíos y oportunidades. Es probable que haya tenido que enfrentar críticas, dudas y rechazos, pero su pasión por la actuación lo impulsó a seguir adelante. El inicio de su carrera no fue fácil. Los castings, las audiciones, las negativas, todo eso forma parte del recorrido de cualquier actor. Pero Can nunca se rindió. Trabajó duro, se preparó, tomó clases de actuación y aprendió de cada experiencia, buena o mala. Y fue gracias a su perseverancia y a su talento que finalmente logró abrirse camino en el mundo del espectáculo turco. Los castings son momentos cruciales en la vida de un actor. Son oportunidades para demostrar su talento, su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes personajes. Sin embargo, también pueden ser fuente de frustración y decepción. Las negativas, los rechazos y la competencia feroz pueden minar la autoestima y generar dudas sobre las propias capacidades.
Es fácil imaginar la angustia que Khan pudo haber sentido al recibir un no tras otro. Pero en lugar de rendirse, utilizó cada rechazo como una oportunidad para aprender y mejorar. Tomó clases de actuación, perfección. Sus habilidades, se preparó a conciencia para cada audición y aprendió a lidiar con la presión y la incertidumbre. La perseverancia es una de las cualidades más importantes para un actor. Requiere una gran determinación, una capacidad para sobreponerse a las adversidades y una creencia inquebrantable en el propio talento. Khan demostró ser un ejemplo de perseverancia, y su éxito es el resultado de su arduo trabajo y su dedicación. Su primer gran éxito llegó con la serie Gonul-Ileri Cuestiones del Corazón, pero fue con Erkenci-Kuş donde la fama internacional lo alcanzó. El personaje de Khan David, un fotógrafo publicitario encantador y carismático, lo catapultó a la fama mundial. Las redes sociales estallaron, sus fans se multiplicaron y su nombre comenzó a sonar en todas partes. El éxito de Erkenci-Kuş fue un punto de inflexión en la carrera de Can Yaman. La serie, con su romántica historia y sus atractivos personajes, conquistó a audiencias de todo el mundo. El personaje de Can David, con su carisma, su encanto y su físico imponente, se convirtió en un fenómeno de masas. Las redes sociales se inundaron de comentarios, elogios y muestras de afecto. Sus fans, de diferentes países y culturas, se multiplicaron de manera exponencial. La fama internacional, con sus oportunidades y desafíos, llegó de golpe. Es fácil imaginar la emoción y la alegría que sintió Khan al ver su trabajo reconocido y apreciado por tanta gente. Sin embargo, también tuvo que aprender a lidiar con la presión mediática, la exposición constante y la invasión a su privacidad. El éxito a menudo conlleva un precio y Khan tuvo que aprender a adaptarse a las nuevas exigencias y responsabilidades que implicaba su creciente popularidad. Pero la fama, aunque pueda parecer glamurosa, también tiene su lado oscuro. La presión mediática, la exposición constante, la invasión a la privacidad, todo eso puede ser abrumador. Khan, siendo una persona sensible, tuvo que aprender a lidiar con todo esto. Tuvo que aprender a proteger su vida personal y a mantener la calma en medio del huracán. La fama, con su brillo y su reconocimiento, puede ser una experiencia embriagadora. Sin embargo, también puede ser un camino solitario y agotador. La presión mediática, con sus constantes exigencias y expectativas, puede ser abrumadora. La exposición constante, con sus miradas, críticas y comentarios, puede afectar la autoestima y la salud mental. La invasión a la privacidad, con sus paparazzis, rumores y especulaciones, puede generar ansiedad y estrés. Khan, como persona sensible, tuvo que aprender a lidiar con todo esto. Tuvo que desarrollar estrategias para proteger su vida personal, para establecer límites y para mantener la calma en medio del caos. Es probable que haya tenido que aprender a ignorar las críticas, a responder con elegancia a las provocaciones y a rodearse de personas de confianza. La fama exige una gran fortaleza interior, una capacidad para mantener los pies en la tierra y una habilidad para proteger la propia salud mental y emocional. Y aquí es donde entran las lágrimas. Las lágrimas que no siempre vemos, las lágrimas que se derraman en privado, las lágrimas que revelan la vulnerabilidad humana. Las lágrimas que muestran que detrás de esa imagen de hombre fuerte y exitoso, hay una persona que siente, que sufre, que lucha y que, como todos nosotros, tiene sus momentos de debilidad. Las lágrimas a menudo son un reflejo de nuestras emociones más profundas. Son una manifestación física de la tristeza, la alegría, el dolor, la frustración y la vulnerabilidad. Son un recordatorio de que somos seres humanos, con sentimientos y experiencias que nos unen. Las lágrimas de Can Yaman, aunque no siempre visibles, son una parte integral de su historia. Son un testimonio de su humanidad, de su capacidad para sentir y de su valentía para enfrentar los desafíos de la vida. Detrás de la imagen de hombre fuerte y exitoso, hay una persona que ha vivido momentos de dificultad, que ha experimentado emociones intensas y que ha aprendido a lidiar con las adversidades. Las lágrimas son un símbolo de esa lucha, de esa perseverancia y de esa resiliencia. Hay momentos en la vida de Khan que nos dan pistas de esa sensibilidad. Por ejemplo, su participación en proyectos benéficos. Siempre ha estado involucrado en causas sociales, mostrando su apoyo a organizaciones que ayudan a niños, animales y personas necesitadas. Esto revela un lado solidario y empático que nos habla de su interior. La participación de Khan en proyectos benéficos es un claro ejemplo de su sensibilidad y su compromiso social. Al involucrarse en causas que benefician a niños,
animales y personas necesitadas, demuestra su empatía y su deseo de ayudar a los demás. Estos proyectos le brindan la oportunidad de utilizar su fama y su influencia para generar conciencia y recaudar fondos para causas importantes. Es probable que durante estas actividades haya experimentado momentos de emoción, de alegría y quizás de tristeza al conocer las historias de las personas a las que ayuda. Su participación en proyectos benéficos es un testimonio de su humanidad y de su compromiso con un mundo más justo y solidario. Otro aspecto importante son sus relaciones personales. Khan es una persona que valora mucho la amistad y el amor. Sus relaciones con su familia y con sus amigos son fundamentales para él. Y es en esos vínculos donde encuentra el apoyo y el consuelo que necesita para seguir adelante. Las relaciones personales, con su complejidad y su riqueza, son una parte fundamental de la vida de Khan. La amistad, con su lealtad, su apoyo y su compañía, le brinda un refugio seguro y un espacio para compartir sus experiencias. El amor, con su pasión, su compromiso y su entrega, le proporciona alegría, consuelo y motivación. Las relaciones familiares, con su historia compartida, sus lazos emocionales y su apoyo incondicional, le ofrecen un sentido de pertenencia y de identidad. Es en estos vínculos donde Khan encuentra el apoyo y el consuelo que necesita para enfrentar los desafíos de la vida, para celebrar sus éxitos y para compartir sus alegrías. La calidad de sus relaciones personales es un reflejo de su sensibilidad, de su empatía y de su capacidad para amar y ser amado. Pero ¿cuáles son los momentos específicos en los que podríamos ver esas lágrimas? Es difícil saberlo con certeza, ya que Khan es una persona bastante reservada con su vida personal. Pero analizando su trayectoria, podemos intuir algunos de ellos. La privacidad en el mundo de la fama es un bien preciado. Khan, siendo una persona reservada, protege cuidadosamente su vida personal, y es comprensible que no comparta públicamente sus emociones más íntimas. Sin embargo, analizando su trayectoria, podemos intuir algunos momentos en los que las lágrimas pudieron haber estado presentes. Es importante recordar que cada persona reacciona de manera diferente ante las situaciones de la vida, y lo que provoca lágrimas en una persona puede no hacerlo en otra. Sin embargo, basándonos en la experiencia humana y en las circunstancias que ha vivido Khan, podemos imaginar algunos escenarios en los que las lágrimas pudieron haber brotado. Podemos imaginar, por ejemplo, las lágrimas que pudo haber derramado durante los momentos de frustración al inicio de su carrera, cuando las oportunidades no llegaban, cuando los rechazos se acumulaban. La perseverancia es clave en cualquier ámbito, y las lágrimas de frustración pueden haber sido el motor que lo impulsó a seguir adelante. La frustración al inicio de su carrera es una emoción comprensible. La búsqueda de oportunidades, la lucha por abrirse camino en un mundo competitivo y la acumulación de rechazos pueden generar sentimientos de desánimo y desesperanza. Es fácil imaginar las lágrimas que pudo haber derramado en esos momentos de frustración, las lágrimas de impotencia, de tristeza y quizás de rabia. Sin embargo, esas lágrimas, en lugar de debilitarlo, pudieron haber sido el combustible que lo impulsó a seguir adelante, a perseverar, a luchar por sus sueños. La frustración, cuando se transforma en acción, puede ser una fuente de motivación y de crecimiento personal. También podemos pensar en las lágrimas de alegría y emoción al recibir premios y reconocimientos por su trabajo. Esos momentos son la culminación de un esfuerzo, de una dedicación, de una pasión. Y es natural que en esos momentos la emoción nos desborde. La alegría al recibir premios y reconocimientos es una emoción intensa y gratificante. Es la culminación de años de esfuerzo, de dedicación y de pasión por la actuación. Es el reconocimiento al talento, a la perseverancia y a la capacidad de conectar con el público. Es fácil imaginar las lágrimas de alegría y emoción que pudo haber derramado al recibir un premio, al escuchar los aplausos del público, al sentir el reconocimiento de sus compañeros. Esas lágrimas son un símbolo de la felicidad, de la satisfacción y del orgullo por el trabajo bien hecho. Son un recordatorio de que el esfuerzo, la dedicación y la pasión son recompensados. Además, no podemos olvidar las lágrimas que pudo haber experimentado al enfrentar las críticas y los comentarios negativos que recibió en algunos momentos de su carrera. La exposición pública conlleva ese riesgo, y es importante tener la fortaleza para sobrellevarlo. Las críticas y los comentarios negativos, especialmente cuando son injustos o crueles, pueden ser dolorosos y difíciles de sobrellevar. La exposición pública, con sus ventajas y desventajas, conlleva el riesgo de ser juzgado y criticado.
Es fácil imaginar las lágrimas que pudo haber derramado al leer comentarios hirientes, al escuchar críticas destructivas, al sentir la presión de la opinión pública. Es importante recordar que las críticas, aunque puedan ser dolorosas, no definen nuestra valía. La fortaleza, la resiliencia y la capacidad para aprender de las experiencias negativas son fundamentales para sobrellevar las críticas y para seguir adelante. Y por supuesto, están las lágrimas de amor y desamor. Can es una persona que, como todos, ha experimentado el amor en todas sus formas. Y el amor a veces duele. Y cuando duele, es inevitable que salgan las lágrimas. El amor, con su intensidad y su complejidad, es una de las emociones más profundas y significativas de la vida. El amor, en todas sus formas, nos proporciona alegría, felicidad, consuelo y compañía. Sin embargo, el amor, a veces, también duele. El desamor, la pérdida, la decepción y la traición pueden generar un dolor profundo y duradero. Es fácil imaginar las lágrimas que pudo haber derramado al experimentar el amor, en sus diferentes facetas. Las lágrimas de alegría, al sentir la felicidad de estar enamorado. Las lágrimas de tristeza, al enfrentar la pérdida o el desamor. Las lágrimas de nostalgia, al recordar momentos especiales. El amor, con sus alegrías y sus tristezas, es una parte integral de la experiencia humana. En cuanto a sus proyectos más recientes, como Mr. Wrong y Viola come il mare, podemos decir que cada nuevo papel representa un nuevo desafío. La presión para mantener el éxito, para sorprender al público, es constante. Y detrás de cada interpretación, hay horas de trabajo, de estudio, de preparación. Las lágrimas seguramente han estado presentes en ese proceso creativo. Cada nuevo proyecto, con su complejidad y sus exigencias, representa un nuevo desafío para Can. La presión para mantener el éxito, para sorprender al público y para superar las expectativas es constante. Detrás de cada interpretación, hay horas de trabajo, de estudio, de preparación, de ensayo y de reflexión. Es fácil imaginar las lágrimas que pudo haber derramado durante el proceso creativo. Las lágrimas de frustración, al enfrentar dificultades. Las lágrimas de alegría, al lograr una interpretación exitosa. Las lágrimas de cansancio, al finalizar una larga jornada de rodaje. El proceso creativo, con sus altibajos, es un viaje emocional que requiere una gran dedicación y un gran compromiso. Pero, ¿por qué es tan importante hablar de las lágrimas de Can Yaman? Porque humaniza su imagen. Porque nos muestra que es una persona real, con emociones, con miedos, con sueños. Y porque nos permite conectar con él a un nivel más profundo. Hablar de las lágrimas de Can Yaman es importante porque humaniza su imagen. Nos permite ver al hombre detrás del actor, a la persona detrás del personaje. Nos muestra que es una persona real, con emociones, con miedos, con sueños, con fortalezas y con debilidades. Nos permite conectar con él a un nivel más profundo, a un nivel más humano. Nos recuerda que todos, independientemente de nuestra fama, de nuestro éxito o de nuestra posición social, somos seres humanos con sentimientos, experiencias y desafíos comunes. Las lágrimas de Can Yaman son un recordatorio de que la vulnerabilidad es parte de la fortaleza. Que no hay que tener miedo a mostrar nuestras emociones. Que la autenticidad es lo que nos hace únicos y especiales. Y que a pesar de los desafíos, siempre es posible seguir adelante, luchar por nuestros sueños y encontrar la felicidad. Las lágrimas de Can Yaman son un recordatorio de que la vulnerabilidad es una fortaleza. Que no hay que tener miedo a mostrar nuestras emociones, a ser auténticos y a expresar nuestros sentimientos. La vulnerabilidad, cuando se abraza, nos permite conectar con los demás, construir relaciones más profundas y experimentar la vida en toda su plenitud. La autenticidad, con su honestidad y su transparencia, nos hace únicos y especiales. Nos permite ser quienes somos, sin máscaras ni pretensiones. La capacidad de seguir adelante a pesar de los desafíos, es una muestra de resiliencia y de perseverancia. La lucha por nuestros sueños y la búsqueda de la felicidad son el motor que nos impulsa a vivir una vida plena y significativa. Y creo que es un mensaje muy valioso. Un mensaje que nos invita a ser más empáticos, más comprensivos y más humanos. Un mensaje que nos recuerda que todos estamos en el mismo barco, navegando por la vida, con nuestras alegrías y con nuestras tristezas. El mensaje de las lágrimas de Can Yaman es valioso porque nos invita a ser más empáticos, a ponernos en el lugar de los demás, a comprender sus experiencias y a mostrarles compasión.
Nos invita a ser más comprensivos, a aceptar las diferencias, a respetar las opiniones y a tolerar las imperfecciones. Nos invita a ser más humanos, a conectar con nuestra humanidad, a reconocer nuestros sentimientos y a valorar nuestras relaciones. Nos recuerda que todos, sin excepción, estamos en el mismo barco navegando por la vida, con nuestras alegrías y con nuestras tristezas, con nuestros éxitos y con nuestros fracasos. Así que, la próxima vez que veamos a Kanyaman en la pantalla, recordemos esa historia. Recordemos las lágrimas que no vemos, pero que sabemos que están ahí. Y apreciemos aún más su talento, su perseverancia y su valen. Tía. La próxima vez que veamos a Kanyaman en la pantalla, recordemos esa historia. Recordemos que detrás del personaje, detrás de la fama, detrás del éxito, hay un ser humano con emociones, con miedos, con sueños y con una historia que merece ser contada. Recordemos las lágrimas que no vemos, pero que sabemos que están ahí, como un testimonio de su vulnerabilidad, de su fortaleza y de su humanidad. Y apreciemos aún más su talento, su perseverancia y su valentía, su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida y para seguir luchando por sus sueños. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración de la vida y la historia de Kanyaman. Espero que este vídeo haya sido un homenaje a su humanidad, un reconocimiento a su trayectoria y un recordatorio de que detrás de cada estrella hay una persona. Espero que les haya permitido conocerlo un poco más, apreciarlo aún más y conectar con él a un nivel más profundo. En resumen, hoy hemos hablado de las lágrimas de Kanyaman, de su infancia, de su carrera, de sus desafíos y de su fortaleza. Hemos explorado las facetas que lo hacen ser la persona que es hoy, un actor talentoso y un ser humano admirable. Y espero que este vídeo les haya permitido conocerlo un poco más y apreciar aún más su trabajo. En resumen, hoy hemos explorado la vida y la historia de Kanyaman, desde su infancia hasta sus proyectos más recientes. Hemos hablado de sus lágrimas, de sus alegrías, de sus desafíos, de sus logros, de su familia, de sus amigos y de su compromiso social. Hemos analizado las facetas que lo hacen ser la persona que es hoy, un actor talentoso, un hombre apasionado y un ser humano admirable. Hemos intentado con este vídeo honrar su trayectoria, reconocer su esfuerzo y apreciar su humanidad. Y esperamos que este vídeo haya servido para conectar con él a un nivel más profundo, para inspirar a sus seguidores y para recordar que, detrás de cada estrella, hay una persona con una historia que merece ser contada. Quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Me encanta tenerlos aquí, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles de todo corazón, por acompañarme en este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Me encanta tenerlos aquí, compartir mis pensamientos con ustedes y saber que hay personas que se identifican con mis ideas. Espero que este vídeo haya sido de su agrado, que les haya proporcionado información interesante y que les haya hecho reflexionar. Me siento afortunado de contar con su apoyo y espero seguir creando contenido que les guste. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre la historia de Kanyaman? ¿Cuál es su papel favorito? Me encantaría leer sus opiniones. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Me gustaría saber qué opinan sobre la historia de Kanyaman, sobre su trayectoria y sobre su personalidad. ¿Cuál es su papel favorito? ¿Qué es lo que más admiran de él? ¿Qué les ha transmitido su trabajo? Me encantaría leer sus opiniones, conocer sus perspectivas y compartir sus reflexiones. La interacción con ustedes, mis seguidores, es lo que hace que este canal sea especial. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creciendo y a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos, y suscribirse al canal. Me ayudan a seguir creciendo, a crear contenido de calidad y a llegar a más personas. Sus comentarios, sus me gusta y sus suscripciones son el motor que impulsa este proyecto. Muchas gracias por todo su apoyo, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós.